Hola a todos. Nuevamente, tal como adelantábamos en el video presentación del canal, a lo largo de algunos episodios, de algunas entregas, vamos a analizar diferentes de los que se han denominado síndromes laborales del siglo XXI. Aunque en su mayoría no están asentados en ningún manual de diagnóstico clínico, ni tienen entidad clínica como tales, lo cierto es que afectan a todo tipo de organizaciones, públicas, privadas, pequeñas y medianas empresas, ONGs. Eh, en ese contexto, hoy vamos a abordar o analizar los aspectos más destacados de uno de estos síndromes, el denominado síndrome de Cronos, que hasta donde yo sé es una creación o un análisis de un colombiano residente en Venezuela, Félix Óscar Socorro Márquez, a quien evidentemente hay que reconocerle todos los méritos. En la mitología griega, Crono o Cronos, para los romanos Saturno, era el principal y en algunos de los mitos el más joven de lo que era la primera generación de titanes, descendientes divinos de Gea, la tierra, y Urano, el cielo. Cronos castró y derrocó a su padre Urano y gobernó durante la mitológica Edad Dorada, de los dioses o de los titanes. Claramente no era un ejemplo de hijo. Cronos supo por Gea, su mamá, que estaba destinado a ser derrocado a su vez por uno de sus propios hijos, igual que él había derrocado a su padre. Por eso, aunque con su esposa Rea fue padre de los dioses Demeter, Hera, Hades, Hestia y Poseidón, se los tragaba tan pronto como nacían. Era un verdadero encanto de papá. Sin embargo, la esposa, Rea, comprensiblemente enojada, escondió a su último hijo, Zeus, para que sobreviviera. Cuando el niño Zeus creció, y tal como estaba previsto, logró rebelarse contra su padre y derrocarlo, llegando a ser el nuevo dios supremo del Olimpo. Bueno, ¿esto qué demonios tiene que ver con las organizaciones, con el mundo del trabajo? Bueno, en la gerencia contemporánea, también hay gerentes que devoran, aunque no sea literalmente, a sus subordinados. Evidentemente, no es que los pongan cual Hannibal Lecter en un plato para deleitarse con el hígado encebollado, pero sí eh, elaboran explicaciones, excusas para justificar una ausencia de mejoras salariales, de ascensos merecidos, de traslados solicitados y sistemáticamente denegados, o cualquier otro tipo de mejora que pueda acercar a este trabajador o igualar a su superior, ¿sí? A su Cronos. Eh, en términos generales, el síndrome de Cronos se refiere a esta especie de miedo patológico de una persona que ocupa un puesto superior, un puesto jerárquico, de promover a los subalternos por temor a ser desplazado o sustituido por estos. De aquí se deriva una exagerada necesidad de mantenerse seguro en el puesto que ocupa, es decir, mantenerse apalancado en el sillón, como les pasa a muchos de nuestros políticos actuales en todas las latitudes, evitando de esta manera el crecimiento de los subordinados en el área donde él ejerce o cree ejercer su poder o tiene el poder que se deriva del cargo que ostenta. Este diagnóstico, que es primo hermano a lo que sería un trastorno paranoide de la personalidad, este sí con características clínicas, se basa en características de desempeño, que vamos a ver brevemente, un enorme temor
a delegar, relaciones sociales podríamos denominar patológicas, claramente tóxicas, un enorme egocentrismo, una situación de autoengaño y lo que es unas posibilidades de desarrollo en realidad limitadas. Esta, digamos, patología o patología organizacional puede tener, utilizando términos médicos, algún tipo de comorbilidad con otros trastornos laborales asociados a la cultura organizacional, tal como pasa con el acoso laboral, el hostigamiento laboral, los workaholics, los adictos al trabajo. Ya veremos esta cuestión de la cultura organizacional en algún otro video más adelante. Resultado de este síndrome, de esta problemática del complejo del síndrome de Cronos, el empleado jerárquico que lo padece, por un lado, evita expresar sus emociones, exhibir si es que las tiene alguna carencia, hablar de sus temores, precisamente para no aparecer como vulnerable. Por otro lado, suele hacer ostentación de cualquier manifestación de poder por las dudas. Básicamente, estas ostentaciones de poder se llevan a cabo ante sus subalternos. La idea, ¿cuál es? Disuadirlos de cualquier intento de atentar, ya sea este intento real o imaginario, contra la estabilidad en su puesto, contra su statu quo, lo que él percibe como cualquier tipo de amenaza. En la mayoría de los casos es irreal, pero su percepción le hace tomar este tipo de medidas. Así atentan inconscientemente contra los 5 principios de la gerencia de capital humano: productividad, comunicación, entendiendo como una comunicación efectiva, una comunicación eficaz, identificación con los propósitos y los objetivos de la organización, una determinada conducta de tipo proactivo y la motivación por lo que se hace. En general, al ser un estilo de liderazgo basado en el miedo, afecta al estilo de mando y a la calidad gerencial. Lo que está claro es que impide un correcto estilo de dirección. Un estilo de dirección adecuado debería estar orientado a ofrecer bienestar y desarrollo para todos los integrantes de la organización. Cuando existen personas con este síndrome de Cronos, la gestión administrativa afecta a la productividad, al rendimiento y genera un estrés adicional en el personal que está bajo la línea jerárquica del gerente que padece este síndrome de Cronos, que tarde o temprano, más temprano que tarde, termina por afectar la salud psicofísica de los trabajadores y con ello también su rendimiento, su productividad, se incrementa el riesgo de accidentes laborales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo, cómo se observan estas características de las que hablábamos? Bueno, en principio podemos afirmar que se da en cualquier empresa u organización, más allá de su tamaño, de su actividad productiva, del rubro en el que se mueva. Analiza a ver si en la empresa, en la organización en la que te mueves, no hay algún personaje dentro de la pirámide jerárquica que tiene este tipo de comportamientos casi enfermizos con el objetivo de mantener ese statu quo y de pisotear, ¿sí? O eliminar a esas amenazas posibles. Algunos estudios a nivel internacional nos dicen que alcanza prácticamente a la mitad de las organizaciones. Estas organizaciones que tienen gerentes con síndrome de Cronos no solo tienen un problema en el modelo de gerencia, sino también, lo que a la larga es más grave y mucho más difícil de solucionar, en lo que es la propia cultura empresarial o organizacional, que se basa única y exclusivamente en el rendimiento, dejando de lado algo fundamental en todas las organizaciones, que es un buen clima laboral.
Así, la cultura organizacional que suele prevalecer en estos ambientes que ya se han toxicitado, se han hecho tóxicos, no sé si existe la palabra toxicitar, pero bueno, no importa, y si no existe acabamos de inventarla. Es esencialmente de tipo paternalista, ¿sí? En lo que se premia es la lealtad, la obediencia, por encima de la eficiencia o de la eficacia. ¿Mm? eh, Prevalece el statu quo, es decir, hacer lo mínimo necesario, incrementando además cualquier resistencia al cambio. Y por otro lado, genera un foco de indiferencia prácticamente total en el proceso de formación y de desarrollo de talento de las personas que conforman esa organización. Claramente, el gerente o el miembro de la cúpula jerárquica de la organización que padece este síndrome de Cronos va a tener un terror absoluto a que aquellos que están bajo su dependencia desarrollen sus talentos, se formen y puedan convertirse en un riesgo para ese statu quo. Las personas, lógicamente, que presentan este síndrome, o al menos las que son peligrosas para la organización, son aquellas que tienen un cargo, que ostentan un cargo de una relativa importancia en esa organización. Mandos intermedios, directivos, etcétera. Claramente alguien que ocupe puestos inferiores en la pirámide organizacional, por más que tenga un síndrome de Cronos, no van a afectar al desarrollo de la organización y a su funcionamiento. Muchas veces, además, y esto veremos que comparte algunas pautas con otro de los síndromes que analizaremos en otro vídeo, y que se lo debemos a González de Rivera, a un psiquiatra español, que es el síndrome de mediocridad, el síndrome MIA, mediocre inoperante activo, ya lo veremos en su momento. Son gente que carece muchas veces de conocimientos reales, de competencias laborales y habilidades reales, pero que tienen un cierto grado de antigüedad en la organización. Muchas veces han llegado a ocupar el cargo que ostentan simplemente por el transcurso del tiempo. ¿Mm? Esa afirmación de que la antigüedad es un grado, bueno, a veces efectivamente es el único grado. Eh, a menudo esa, esa inseguridad, ese miedo que dominan el día a día del cargo gerencial que presenta el síndrome de Cronos, se manifiestan a veces de manera sutil, y que puede llegar a pasar inadvertida para aquellos que les rodean. Así, en esos distintos aspectos que veíamos antes, por ejemplo, en cuanto al desempeño, suelen trabajar generando una presión para obtener resultados en términos de cifras, ¿m? No tanto de unos resultados objetivamente válidos, sino trabajar mucho, ¿sí? Que dé mucho resultado y mucho material con el que llenar páginas. Eh, a menudo esa filosofía viene disfrazada bajo un manto de control de costos, de reducción de estructuras, eliminando niveles jerárquicos que pueden constituir un peligro para ese statu quo, y suelen presentar un rechazo o problemas de adecuación reales a los avances tecnológicos. ¿M? Se niegan, rechazan cualquier avance que puedas poner en riesgo ese aquí siempre hemos hecho las cosas así y no me vengas con cosas nuevas porque además no me considero en condiciones de poder afrontarlas. Suelen tener una calidad de vida personal baja y un sistema laboral, o intentan implementar un sistema laboral monótono, autoritario y basado en el control y, como decía hace un momentito, en el miedo. La segunda característica que suelen
presentar estos personas jerárquicas que padecen el síndrome de Cronos es un temor, un terror a delegar tareas. ¿Por qué? Porque piensan que delegar significa perder el control. Y para ellos perder el control es una posibilidad para ellos real de perder el puesto, el statu quo que ocupan dentro de la organización. Por tanto, intentan acaparar todas las responsabilidades, todos los proyectos, todas las tareas para convertirse en alguien absolutamente esencial e indispensable. En consecuencia, son incapaces de enseñar a nadie, asumen como obligaciones personales gran cantidad de funciones, con lo cual, como dice el viejo adagio, quien mucho abarca poco aprieta, piensan o tienden a pensar que lo saben todo. ¿M? Eh, Siempre el objetivo es buscar limitaciones para evitar que ese personal a su cargo los llegue a alcanzar o incluso lo haga mejor que ellos. ¿Sí? Es esa búsqueda del ser imprescindibles. Sí pueden delegar, y esto lo comparten con los psicópatas organizacionales con un cierto toque de poder, pueden delegar, como os digo, si piensan que el otro va a fracasar. ¿M? Eh, en una especie de regalo envenenado. Te delego con un bajo el manto de que confío en ti o te estoy dando una oportunidad, si pienso que vas a fracasar o si yo estoy inseguro de hacer algo y temo fracasar. ¿M? Entonces, lo que hago en definitiva es buscar a alguien a quien echar las culpas si algo sale mal o ponerme algunos algunas medallas si sale bien y puedo decir que es que delego en la gente idónea, tengo una gran habilidad a la hora de delegar. Esto lo comparte con el psicópata organizacional, como veremos también en alguno de los vídeos que, que compartiremos acá. A partir de ahí, y como veíamos, las relaciones sociales, las relaciones interpersonales dentro de ese grupo de trabajo, se convierten en unas relaciones patológicas y absolutamente tóxicas. Esta estrategia directiva basada en el control deriva en una relación con los subalternos basada en la sumisión, en el acatamiento y eh, en el cumplimiento absoluto y sin cuestionamiento alguno de las indicaciones. Con lo cual dejas de un lado la ética, entre otras cosas. Suprimes una comunicación, una fluidez en esas relaciones interpersonales. Y lo que fomentas es el miedo, el conflicto interno, la rumorología, algo también muy propio del psicópata organizacional, que termina muchas veces en ausentismo laboral, que perjudica notablemente los números de las organizaciones que se ven inmersas en esta problemática. Estos personajes absolutamente egocéntricos quieren siempre aparecer como los mejores, precisamente para sentirse seguros, con lo cual también los lleva a rodearse de empleados menos capaces o incompetentes. ¿M? Eso del síndrome de mediocridad también lo, lo transmite con muchísima claridad González de Rivera. Esta gente lleva a cabo muchas de sus tareas utilizando para ello gente que sabe que no está capacitada. El tema es, como decía hace un momentito, que fracasen y puedan aparecer ellos como los únicos capaces de llevar adelante aquellas tareas un poco delicadas que necesita la organización. Comparte también rasgos con el trastorno narcisista de personalidad, no tolera ninguna crítica, ante cualquier crítica o lo que ellos entienden que puede llegar a ser una crítica, una objeción, reaccionan de manera agresiva, claramente no va a reconocer ningún error, ellos no se equivocan nunca, y
si alguien se atreve a cuestionar algo, ya sea de su vida privada o del ámbito laboral, normalmente suelen achacarlo a una envidia desmedida, ¿eh? por, por sus logros. Eh, a menudo también lo que hacen es rodearse de gente con talento hasta que empiezan a brillar o hasta que comienzan a, a manifestar algún tipo de disenso con las pautas que el síndrome de Cronos eh, lleva hasta esas últimas consecuencias. Claramente, este esquema este funcionamiento, este tipo de liderazgo tóxico no es viable a la larga. Tarde o temprano, el error termina imponiéndose y entonces, dependiendo del nivel de poder que tenga la organización, este, este personal jerárquico, este gerente, va a traducirse en agresiones, en huidas disimuladas que a menudo perjudican severamente a la organización y al entorno. Claramente va a intentar, o en ese intento por cuidar el statu quo y el territorio, va a intentar eliminar o limitar lo máximo posible cualquier posibilidad de desarrollo del personal o que hagan cursos de perfeccionamiento o que aprendan nuevas tecnologías o que se desarrollen o que progresen dentro de esa organización, ¿sí? La idea es que en el reino de los ciegos el tuerto es rey. Entonces, cuanto más ciegos tengan alrededor, mejor. En el personal, esto lo que genera es una sensación de frustración enorme, eh, incluso a veces resentimiento, reduce hasta niveles insospechados la motivación, baja la productividad, eh, se le genera un temor en ese proceso de comunicación, de manera que si alguno tiene una buena idea, se la va a callar por temor a ser atacado por ese personal jerárquico que tiene miedo a que le muevan el piso. A la postre, lo que se consigue es que aquellos más capacitados, aquellos que trabajan mejor en equipo, aquellos que son más proactivos, aquellos que en realidad le podrían ofrecer a la organización un plus, un valor agregado, simplemente decidan tirar la toalla, retirarse y buscar otra organización cuya cúpula no esté inmersa en estos síndrome de Cronos y donde pueda realmente buscar un futuro más prometedor y pueda desarrollarse tanto desde lo personal como desde lo laboral o desde lo profesional. Me imagino que si te fijas en la organización en la que perteneces o en de la que formas parte, es muy probable que encuentres o que hayas encontrado a lo largo de tu vida laboral o profesional personajes jerárquicos que tengan estos principios o que padezcan este síndrome de Cronos. Así que bueno, utiliza los comentarios, coméntanos cuál es tu experiencia, si has conocido a alguien, de qué características, en qué tipo de empresa era, qué pasó o contigo, o con él o ella. Y bueno, ya sabes, suscríbete al canal, eh, dale al me gusta, pulsa la campanita para no perderte otros vídeos que iremos subiendo todas las semanas. Comparte los contenidos, si te parecen interesantes, con aquellos con quien consideres que puedan llegar a estar interesados o a veces necesitados. Y te esperamos en nuestro próximo vídeo que estará muy pronto acá en YouTube. Gracias por la atención y tened una buena vida.